Aparecen situaciones donde con lo que vimos hasta ahora no alcanza porque hay claramente un concepto general. En un videojuego, por ejemplo, el concepto de personaje puede ser un concepto general y luego el Pac-Man o los fantasmas son versiones mucho más específicas, ¿sí? Todos son personajes, eh, todos tienen, no sé, un nombre, una posición en la pantalla, cosas así, pero obviamente son en los detalles de cómo se mueven, quién los controla, cómo impactan en las reglas del juego, tal vez son muy diferentes. Y entonces, eh, no es nada raro plantear una jerarquía donde tengo un personaje con las cosas comunes y bueno, implemento por un lado Pac-Man, por otro lado Fantasma, reutilizando las cosas comunes. Y a su vez, siguiendo por ahí con estos ejemplos que todo el mundo conozca, lo que tal vez todo el mundo no conoce es que eh, el maestro Tohoru Iwatani, cuando diseñó Pac-Man, es el diseñador y programador del juego, le quiso imprimir a cada fantasma una personalidad diferente y eso se ve reflejado un poco en la, entre muchas comillas, inteligencia artificial de cada fantasma. Y entonces, por ejemplo, Blinky, que es el rojo, siempre lo persigue a Pac-Man y de hecho a medida que vamos avanzando de nivel lo persigue cada vez más rápido. Es el único que al final puede correr más rápido que Pac-Man. Mientras que Pinky, que es el rosado, en lugar de tratar de ir a donde está Pac-Man, trata de, entre muchas comillas, anticiparse e ir a donde va a estar. Si Pac-Man está mirando para la derecha, este fantasma trata de ir hacia un par de casilleros más a la derecha donde está Pac-Man, como para hacer una especie de emboscada, como para anticiparse y agarrarlo de frente. Entonces, los algoritmos que determinan cómo se mueve cada fantasma o qué hace, hacia dónde quiere ir, son muy diferentes. ¿Sí? Este lo persigue directamente, este trata de pararse enfrente, menos cuando Pac-Man mira para arriba, que el código tenía un bug y en ese caso no funcionaba bien. Hasta Iwatani era propenso a los bugs. El anaranjado, por ejemplo, lo persigue a Pac-Man cuando lo ve lejos, pero cuando se acerca se asusta y se vuelve a su rincón. Y el azul era más complicado porque el azul dependía de dónde estaba Pac-Man y dónde estaba Pinky. Y se paraba más o menos en el medio y lo ayudaba a emboscarlo. Pero como dependía de dos cosas, era el más difícil de predecir hacia dónde quería ir. En fin, más allá de la cuestión histórica, es un claro ejemplo donde hay un concepto general de personaje que se puede dividir en dos. Por ahí son bastante distintos estos dos, pero en principio uno podría decir, bueno, tengo una clase fantasma y pongo ahí toda la lógica, eh, pero en realidad no, porque los algoritmos con los que se mueven los fantasmas o la forma en que toman decisiones termina siendo muy diferente. Y entonces el método, entre comillas, mover, por decir que mueve a un personaje en cada cuadro del juego, se va a implementar de manera muy diferente en base a esto que acabo de contar, de acuerdo a qué personaje se trate. Sí, en el caso de Pac-Man depende del teclado, en el caso de los fantasmas depende, entre comillas, de la inteligencia artificial, y que les acabo de contar que es muy distinta para cada color de fantasma. Lo de que sean de distinto color no es problema, yo puedo tener en la clase fantasma un atributo color y resolver eso, pero el comportamiento es algo bastante más complicado, porque entonces el método mover yo no lo puedo poner acá, porque no se mueven todos iguales, lo tengo que poner acá abajo. Entonces, ahí aparece, creo que en el ejemplo anterior pasaba lo mismo, que la pieza, todas las piezas tienen un color y una posición, lo cual es fácil de meter en pieza, pero todas las piezas se mueven en el tablero, pero siguiendo distintas reglas. Y entonces, si yo digo todas las piezas se pueden mover, entonces pienso que el mover va en piezas, empieza. Pero luego cuando me pregunto, ¿y cómo lo implemento? Si es distinto para cada herencia. Y entonces digo, no, el mover va en la hija. ¿Sí? O lo mismo pasaba acá. El dibujar o el mover, ¿a dónde van? ¿Van en personaje o van en las herencias? ¿Sí? Porque todos se mueven, todos se dibujan, pero de forma diferente. Entonces, ahí aparece esta cuestión de que en la clase, si me pongo a pensar en qué debería ser,
digo va en la base. Si me pongo a pensar en cómo lo va a hacer, digo va en la hija. ¿Sí? Y con lo que vimos hasta ahora, ninguna de las dos respuestas es buena. Y enseguida vemos por qué. Pero ya se imaginarán por dónde viene. Entonces el mecanismo es una forma de, vamos a pasar a la siguiente, separar el qué del cómo. ¿Sí? Yo dije, todos los personajes se dibujan en pantalla, todos los personajes se mueven en cada cuadro de la animación, pero el dibujo es muy diferente en el fantasma o en el Pac-Man, o la forma de moverse es muy diferente en el fantasma que en el Pac-Man, incluso los fantasmas entre sí. Entonces, ¿qué hacen? Se dibujan y se mueven. En particular, ¿cómo? Esto depende de cada clase. El qué es común a todos los personajes, el cómo varía con cada clase. Si yo logro separar esas dos cosas, puedo poner el qué en la base y el cómo en la hija. Esa es un poco la idea detrás del polimorfismo. Y vamos a ver que esto me permite hacer que mi programa sea mucho más flexible y propenso a extensiones. Por ejemplo, en un juego, a que si yo mañana me vengo con un nuevo tipo de fantasma, tenga que cambiar muy poquito código, o con un nuevo tipo de personaje, no tenga que andar tocando por todos lados, sino que sea muy fácil agregar una clase nueva para ese personaje y enchufarla en el juego y medio que salir andando, no tener que modificar todo el juego para aprovechar esa clase. Entonces, bueno, un poco como para justificar hacia dónde vamos con eso. Vemos primero un resumen de cuestiones básicas de sintaxis y cómo se acomodan las cosas en la memoria, y después, la mayor parte de la clase, nos vamos a sentar a hacer un ejemplo de cero, donde usemos todo esto y tal vez ahí en un ejemplo bien concreto que hagamos todo el código quede más claro. Pero bueno, repasando primero algunas cuestiones de punteros y herencia. ¿Sí? Por varias slides no voy a llegar a polimorfismo. Cuando aparezca algo rojo es que apareció el polimorfismo, pero en lo verde y azul estamos hablando de clases, punteros y herencia. Tengo una clase base, tengo una clase hija, herencia común, acá no hay nada de polimorfismo, y puedo tener un puntero a cualquiera de las dos. Puedo tener un puntero de personaje, hago new personaje, o puedo tener un puntero fantasma o new fantasma. Si yo hice un personaje, acá estaríamos de alguna manera muy simplificada diciendo qué es lo que hay en memoria. Hice new personaje, me apareció un personaje con todo lo que tenga el personaje adentro, en este caso un método de ejemplo, ver nombre, y en alguna otra variable, un puntero, me guardé la dirección y entonces de esa manera llego al personaje. A partir del puntero, obviamente yo voy a poder llamar, invocar a los métodos de la clase personaje, porque justamente es lo que acabo de crear, y obviamente que no voy a poder llamar a ningún método de otra clase hija, como por ejemplo el asustar si estuviéramos hablando del fantasma, porque esto es un personaje. El personaje genérico, digamos, no tiene el asustar, solo tiene nombre. El asustar lo va a tener el fantasma, pero no el personaje. Si yo en lugar de crear una instancia de personaje, creo una instancia de fantasma, ahora tengo todo. Y con esa instancia, que acá es puntero, pero también podría ser una instancia común, no hace falta que sea puntero, yo puedo invocar tanto a los métodos heredados como a los métodos propios. Y un poco de esto hablaba cuando al main no le importa cuál método es propio y cuál es heredado. Cuando decía la herencia todavía no se ve, al main le da lo mismo. Al main no le importa si este método lo programó la clase fantasma o lo heredó de personaje. Al main lo que le importa es que a partir de un fantasma le pueda preguntar el nombre. ¿Cómo hizo fantasma para tener un nombre? ¿Se lo hizo él? ¿Se lo robó de personaje? No importa. Mientras el main le pueda preguntar el nombre, para el main está todo bien. Entonces, en principio al main no le importaba en absoluto si había o no herencia. Y podía llamar indistintamente a cualquiera de los dos métodos, los propios o los heredados. Aparece un problema cuando Por lo que un estamos método aparece con el mismo prototipo tanto en la clase base como en la clase hija.
Porque entonces ahora, confirmar el cuando envío. Ok, hablamos de un voy a personaje, bueno, venirme al chat no hay ninguna online. duda. Si cuando Esto es lo yo creo bonito un de personaje, Airplane, Fantasma es que como hay que no un chat existiera. online para que... Creo un personaje, obviamente que si llamo a mover, voy a estar llamando al mover del personaje. Ahora, cuando yo creo un fantasma, el fantasma tiene dos veces al mover. Al que heredó del personaje y al que agregó él. ¿Sí? Entonces acá estamos en una situación donde eh, tenemos dos versiones, entre comillas, de un mismo método. Y con lo que vimos hasta ahora son dos versiones distintas. O sea, personaje tiene que tener su implementación de mover y fantasma tiene que tener su implementación de mover. Y la pregunta es, cuando yo acá llame a F flechita mover, ¿cuál de los dos va a utilizar? ¿El compilador puede elegir por sobrecarga? Me dicen, no, porque esto no es sobrecarga, estos tienen exactamente el mismo prototipo. Puede elegir por sobrecarga si los métodos se diferencian en cuanto a cantidad o tipo de argumentos, pero estos métodos son exactamente iguales. Ninguno recibe nada, así que no hay forma de diferenciar una sobrecarga. Eh, entonces, en este caso, ¿qué va a hacer el compilador? Guiarse por el tipo de dato con el que estoy haciendo la invocación. Si estamos usando puntero a fantasma, va a usar el de fantasma. Y si estamos usando puntero a personaje, va a usar el de personaje. Entonces, eh, la regla básica, rápida y fácil para el compilador es, me fijo qué tipo de puntero o qué tipo de objeto tengo y le doy prioridad a eso. Si como en este caso hay dos mover, pero estamos hablando de un fantasma, tiene prioridad el de fantasma. Por más que el personaje tenga el suyo, le voy a dar prioridad al de fantasma, porque tengo un puntero fantasma. Cuando es un puntero a personaje hay uno solo, así que ahí no hay ninguna duda. Ahora, esto se parece bastante a lo que sucede en memoria cuando hago una clase heredada. Eh, Siempre en memoria va a estar primero la parte base y luego lo que se agrega. ¿Sí? Va a estar organizado de esa manera en memoria y acuérdense también de esa manera se construye. Primero se invoca el constructor que inicializa la parte base y después el constructor de la hija completa lo que falta. En memoria esto se ve así. Y entonces, bueno, acá vi un ejemplo más donde, ¿para qué era este ejemplo? Claro, por ahí me faltó acá ponerle los dos métodos. Supongamos acá tenemos mover y ver nombre y acá tenemos asustar, mover y asustar. ¿Sí? O sea, todos los métodos que vimos, metámoslos todos. Eh, Obviamente que entre ver nombre y asustar nunca va a haber ninguna duda porque estamos hablando de nombres distintos, así que está claro quién es quién. El problema era entre mover y mover. Ahora, con esta idea de que yo les digo de que cuando en memoria cargo una clase hija, primero está todo lo de la clase base y luego lo de la clase hija, yo puedo hacer esto. Yo puedo crear una clase hija y apuntarle con un puntero de la base. ¿Sí? Acá está la cosa rara que estoy haciendo. Esta es la combinación que estoy haciendo. Estoy haciendo algo que no es un personaje y apuntándole con un puntero de tipo personaje. ¿Por qué esto vale? Porque la primer parte de un fantasma es un personaje. Y entonces yo con un puntero a personaje solamente voy a ver la primera parte, no voy a ver todo el fantasma. El puntero a personaje no me va a permitir llegar a asustar o a mover, porque eso no está en personaje. Pero el puntero a personaje va a funcionar por esta idea de que la primera parte del fantasma es efectivamente todo lo que heredó de personaje. Entonces es como que estoy apuntándole solamente a la primera parte de esa clase que extendió de personaje, pero todo lo que extendió lo estoy ignorando y le estoy apuntando solo a la parte que heredó. Esta mezcla de tipos funciona, es legal, tiene todo el sentido del mundo, pero yo antes dije, cuando yo llame un método, el compilador va a saber a cuál de los dos llamar de acuerdo al tipo de puntero. Y entonces,
En este ejemplo, cuando yo llamo a mover, se llama el mover azul, porque es un puntero fantasma. En este ejemplo, por más que siga siendo un fantasma, si yo estoy accediendo solamente a la primera parte porque lo mandé a un puntero de personaje, como el puntero es personaje, voy a acceder al mover verde, no al azul. Voy a acceder al mover de personaje y no al mover de fantasma. Hasta acá, hasta antes de que metamos polimorfismo, siempre se invoca al método que corresponde al tipo de objeto o al tipo de puntero. Eh, ¿Por qué hice el ejemplo con puntero? Porque puntero es lo único que me permite hacer esta mezcla. Sin punteros esta mezcla no tendría sentido, solo tiene sentido con punteros. Con punteros yo puedo crear memoria para todo un personaje, pero decir solamente veo la primera mitad, la otra mitad es como que la ignoro. La magia del polimorfismo va a ser hacer esta conexión, que lo voy a lograr con la palabra clave mágica virtual. Un método virtual va a ser un método que no es un método de los comunes que de verdad está en la clase personaje, sino que es un método que eh, me va a llevar a otro lado, que va a estar enlazado o tipo puntero a función, me va a estar llevando a una implementación que puede estar en la hija. Un método común está implementado siempre en esta clase. Un método virtual usualmente no está implementado acá. Lo que yo tengo acá es simplemente una forma de llegar a su verdadera implementación que estará en otro lado. Entonces, imagínense que en vez de poner el método acá, pongo un puntero que me lleva para abajo. Y ahora ocurre esta cosa rara, de que yo tengo un puntero a personaje, pero cuando hago la invocación estoy usando el método de fantasma. ¿Sí? ¿Por qué? Yo a este no lo veo directamente con un puntero a personaje. El personaje solo ve lo que está acá arriba. A este no lo ve. Pero cuando el personaje quiere llamar a mover, mover te redirecciona y te lleva realmente abajo. ¿Sí? La palabrita virtual lo que hace es decirle al compilador, toda esta redirección entre comillas la va a hacer de forma transparente en el compilador. Nosotros ponemos virtual y medio que nos lavamos las manos que el compilador se arregle. Pero le va a decir al compilador cuando invoque al método mover que en realidad tenga cuidado porque probablemente no esté acá, sino que lo que haya acá sea una redirección hacia otro lugar. Como que acá en lugar de tener un método de verdad, tengo un puntero a método y luego apuntar al de otra clase, al de una hija. Entonces, con un puntero de la clase base, invoco un método de la clase hija. Eso es lo raro que acaba de aparecer. Y la flechita está en rojo porque entonces esta invocación ya no es una invocación de las comunes, es una invocación eh, un poquito más complicada para el compilador, no para mí. Yo me olvido, me lavo las manos, pero al compilador le cuesta un poco más porque al poner la palabra clave virtual ya le estoy aclarando, este no va a ser un método común, con este tenés que tener cuidado porque te puede llevar a otro lado. Y al igualarlo a cero, estoy diciendo, este método definitivamente no está en personaje. ¿Sí? Acá estoy diciendo, este método en personaje no existe. Es virtual y el igual a cero significa virtual puro, que es la forma de decir, este método no está acá. Esto sí o sí me tiene que llevar a alguna hija. Y entonces la hija es la que de verdad abre las llaves y dice cómo funciona ese método. Pero ¿para qué hice esto? Para poder acceder al mover de la hija a través de un puntero a la clase base. ¿Sí? Esa es la cosa interesante que ocurre a nivel código. ¿Solo se puede hacer de arriba abajo en la jerarquía? Sí. Obviamente que todos los trucos que hace el compilador los podrías hacer a pata y hacer que apunte cualquier cosa para cualquier lado. Desde el punto de vista de cómo uno modela las cosas con objetos, normalmente no tiene sentido ir para arriba. ¿Sí? Casi nunca se te va a ocurrir un problema donde tenga sentido resolverlo queriendo ir para arriba.
Siempre es ir para abajo. Entonces, y alguien dice, ¿es un método puro o algo así? Sí. Cuando pongo virtual y lo igualo a cero, esta es la sintaxis para decir este es un método que en esta clase no existe. Lo que voy a tener en esta clase es una especie de flechita que me va a llevar a donde de verdad esté su implementación. Esto funciona también con referencia. La referencia no es más que un puntero encubierto. O sea, C++ hace que la referencia tenga una sintaxis un poco más simple que la de un puntero, pero no deja de ser por dentro un puntero. ¿Sí? Puntero y referencia, una vez compilados, son exactamente lo mismo. La referencia me escondía, cuando vimos pasaje de parámetros a funciones, me escondía el hecho de que lo que estaba pasando era un puntero a una variable del main y yo no me daba cuenta, pero ahora que entre comillas ya son grandes y aprendieron a manejar memoria, eh, pueden, pueden saber que la referencia en realidad por dentro es un puntero. Entonces, ¿tiene sentido con punteros o con referencias? No tiene sentido con variables comunes. ¿Por qué? Porque una variable común tiene un determinado tamaño de acuerdo a su tipo de dato. Y entonces, una variable de tipo personaje tiene el tamaño justo para un personaje. No entra todo un fantasma adentro de un personaje. Esto compila, casi nunca es buena idea, hasta diría que es malo que esto compile, pero acá es como que estamos cercenando, estamos slicing, le llaman en inglés, no me sale la palabra en castellano, como que cortándole una tajada, slice es tajada, a la clase, ¿sí? Como si yo la cortara acá y me quedase con la tajada de arriba, porque es lo único que entra en personaje. Personaje es una variable, entre comillas, más chica que fantasma, así que la parte extra no entra. Si yo hago la asignación, me estoy quedando con la tajada de arriba. Entonces, por eso con variables, entre comillas, comunes no tiene sentido. Sí o sí lo tenemos que hacer a través de un puntero o a través de un alias, una referencia que no deja de ser un puntero. Alguien pone como guardar un flow en una variable entera. No exactamente, porque la parte entera no es en realidad una parte del flotante. Después cuando más adelante vean cómo internamente se representa un valor entero, un valor flotante, van a ver que nada que ver una cosa con otra. Entonces, no es que te estás quedando con un... Matemáticamente sí, es como que te estás quedando solo con el pedazo entero y tirando la parte decimal. Pero por dentro son distintos, no hay una relación de herencia ahí. A la pregunta de David. Pero es buena la pregunta porque por fuera se ve más o menos como esto. ¿Sí? Es buena la analogía. Bien, y vamos a hacer un ejemplo. Y no voy a hacer este ejemplo. Siempre hago, cuando tengo poco tiempo, hago el ejemplo de animales hablando. Y entonces tenemos una clase animal y luego el perro hereda el hablar y hace guau, y el gato miau, y la vaca mu, y el pájaro pío, lo que sea. eh, que es un ejemplo que está muy piola para introducir polimorfismo. Pero dado que ya lo digo un montón de veces, por ahí este ejemplo ya tienen el código hecho, comentado y explicado en las grabaciones de años anteriores. Entonces, dado que este ejemplo ya lo tienen, bueno, dije voy a hacer uno distinto como para que haya más de un ejemplo o variedad dando vuelta. Hay otro ejemplo interesante que es como una pequeña basecita para la lógica de un juego de rol. Hay dos ejemplos dando vuelta que son el de las mascotas y el del juego. Se los, si buscan en los videos de años anteriores, me parece que el último que está, que es 2019, es el juego, y el anterior, que es 2018, es el de mascotas. Así que ahí tienen los dos ejemplos completamente explicados. El juego es un poco más largo y usualmente los damos cuando nos sobra una clase entera antes del parcial. Cuando estamos un poco más apretados de tiempo, voy con el de mascotas o algo parecido. Bueno, dado entonces que esos ya los tienen, dije voy a hacer uno distinto, así tienen más variedad de ejemplos.
y así no me aburro repitiendo todos los años el mismo ejemplo. Si bien no es 100% nuevo, por lo menos hace rato que no lo hago. Entonces voy a hacer un juego recontra ridículamente simple, donde veamos cómo nos viene bien y cómo se usa esta idea del polimorfismo. Esta idea de que tengo una clase base que define qué se puede hacer, pero no cómo se hace. El cómo se hace va a estar en clases hijas. Y, y terminar viendo un poco por qué eso está bueno en código y por qué eso permite que los programas sean mucho más flexibles o más fáciles de extender. Mira a la cámara, por favor. Bien, y Mira entonces a voy la a hacer cámara, por algo favor. que imagino que Mira a todo la el mundo cámara, por conoce, favor. Mira a la cámara, por favor. aunque va creciendo la Mira a diferencia la cámara, por generacional y ya no favor. puedo dar nada por Mira a la descontado, cámara, por es favor. el piedra, papel, tijera. Mira a la cámara, por Todo el favor. mundo conoce ese Mueve la cabeza, por juego, favor. ¿verdad? Obviamente. Mueve la cabeza, por favor. Voy a hacer de Mira a la cuenta de que cámara, sí. por favor. Eh, Mira a la cámara, por favor. y entonces voy a programar más o menos en el main la lógica general del juego. De hecho, una partida, por ejemplo, sí, como que los dos jugadores repiten, piedra, papel, tijera. Y luego, se supone que al mismo tiempo, cada uno hace una de Asiente esas con la tres, cabeza, por muestra uno de favor. esos tres elementos con la mano y bueno, las reglas de cuál le gana a cuál definen quién es el ganador. Y entonces voy a suponer que tengo los jugadores representados con un par de clases y que a cada jugador le puedo pedir que juegue, que sería que muestre su mano, que me diga cuál es el elemento que eligió. Y si bien no sería lo mejor en código, por simplicidad, para que el ejemplo sea cortito y no te ande explicando 200 cosas, Asiente con la me va a cabeza, por devolver favor. simplemente un string que adentro diga o piedra o papel o tijera. Eh, y entonces yo le voy a pedir a los dos jugadores que jueguen y me va a devolver el elemento que eligió el jugador 1 y lo mismo, jugador 2 me dirá si eligió Parpadea, piedra, por papel o favor. tijera. Puedo mostrar, entonces vamos Retrato a poner completo. el nombre, Juancito, elige, y acá es donde voy a tener o piedra o papel o tijera. Lo mismo con el segundo jugador, mostramos qué elige cada jugador y decimos quién gana. Que en esencia, si los dos eligieron lo mismo, empate. Y si no, bueno, ahí aparecen las reglas del juego. Y entonces vamos a poner, por ejemplo, un booleano que me diga si gana jugador 1. Si el jugador 1 elige piedra, gana sí, solo sí. O sea, habiendo ya descartado el empate, ya sé que no hay empate. O sea que eligieron cosas distintas. Así que si el jugador 1 elige piedra, gana solamente si el jugador 2 elige tijeras. ¿Sí? Si esto es cierto, ganó. Si esto es mentira, ganó el jugador 2, perdió. Si el jugador 2 elige papel, solo gana. Perdón, si el jugador 1 elige papel, solo gana si el 2 había elegido piedra. Y si el jugador 1 elige tijeras, que en realidad, si esto está bien, no habría ni que preguntar. Si no es piedra ni es papel, tiene que ser tijera. La tijera le gana al papel. Y entonces, acá podemos decir, gana y el nombre del jugador que corresponda. Vamos a poner un if. Si gana el jugador 1, voy a poner que gana el jugador 1. Y si no, jugador 2. Bien. ¿Se entiende esto? Decimos piedra, papel, tijera. Cada uno elige su elemento. Mostramos que eligió cada jugador.
Si son iguales, empate. Si no son iguales, hay que ver quién ganó, que lo voy a ver con este booleano. Si ganó el 1 queda en true, si ganó el 2 queda en falso, y entonces lo muestro. Y podemos hacer que juguemos varias veces. Vamos a meter esto en un while. Entonces preguntamos si seguir jugando. Que me digan que sí o que no. Vamos a leer un char. Y vamos a decir que seguimos jugando si ese char es la S. Entonces si ingresan la S volvemos a jugar, si ingresan la N se corta el while, termina el juego. Bien. Entonces, ¿qué fue lo que hice acá? En la línea string... ¿Qué número de línea? No entendí el mensaje del... Ah, acá. Bien. ¿Qué fue lo que yo puse acá? Acá yo puse la entrada-salida básica, se in, se out, para mostrar en qué etapa estábamos, quién va ganando y demás. Y puse las reglas del juego. ¿Sí? Un poco que esto y esto sería, entre comillas, la entrada-salida o esto de una partida, mientras que este conjunto de if-else sería las reglas del juego. ¿Sí? Probablemente este es un juego ridículamente simple y es un ejemplo donde me voy a concentrar nada más que en cómo modelamos al jugador. En un ejemplo en serio, a lo mejor estarían las reglas por un lado y la entrada-salida por otro. ¿Sí? Acá, entre que es muy cortito y no es la parte que me importa, bueno, hice todo junto en el main. La parte que voy a complicar y modelar bien es la parte del jugador. Que por ahora yo dije, bueno, tengo clases para representar a los jugadores, a las que le puedo preguntar cómo se llaman o le puedo pedir que jueguen y me muestren qué mano eligieron. Básicamente eso es lo que me provee la clase jugador. ¿Sí? Y entonces implementemos un jugador que va a tener un nombre. Vamos a poner, no sé, player 1, player 2, como para poner algo. Va a tener un nombre que se lo damos al momento de construir. Y lo va a guardar en algún atributo privado. Y va a tener el método jugar. Va a tener el método para consultar el nombre. Le doy un nombre en el constructor y más tarde lo puedo consultar. Porque durante el juego, bueno, yo uso el nombre para mostrar que elige cada uno, o también uso el nombre para decir quién ganó. Que arriba no le puse el ver y abajo sí. Ok, o está en todos lados, no está en ninguno. Entonces tengo un método para consultar el nombre y otro método para preguntarle qué jugada quiere hacer. Y empecemos por lo, si quiero una, entre comillas, inteligencia artificial, empecemos por lo más ridículamente simple, que es sacar un número aleatorio entre 0 y 2 y decir que si es 0, piedra, si es 1, papel, si es 2, tijeras. Entonces, hacemos el include run y ahí deberíamos estar. Esta es mi primera clase, la versión de jugador más simple y tonta. Solo guarda el nombre y su principal responsabilidad, donde iría la complicación y donde vamos a ir modificando, es en el método jugar. Ahí está un poco la inteligencia del jugador.
Con esta versión simple, entonces, bueno, ahí justo los dos eligieron lo mismo, le digo que jueguen de nuevo, ahora uno piedra, el otro papel, gana el que eligió papel, y así podemos seguir jugando hasta que le diga que no, y dejan de jugar. Entonces, clase jugador, guarda el nombre, permite consultarlo, tiene la responsabilidad de elegir la jugada, y entonces yo en el main creo dos jugadores, le pregunto a ambos cuál es su jugada, e implemento las reglas del juego para decidir quién ganó y quién no. ¿Sí? Como que este método sería una partida de mi juego, y el while la repite por si quiero hacer varias. Hasta acá no hice nada raro. ¿Se entiende esto? Es como que tiene que estar bien clara la parte sin polimorfismo para que cuando lo metamos se entienda, porque si no se entendió desde el vamos estamos al horno. Así que cualquier cosa que quieran ir preguntando antes de que meta polimorfismo está bueno que lo hagan. Lo siguiente que voy a hacer es eh, que uno de los jugadores pueda hacer. Bueno, yo quiero, por ejemplo, ahora que uno de los jugadores pueda ser yo, el humano. ¿Sí? Entonces, que me permite ingresar un nombre. Que me permite ingresar un nombre. Bueno, se carga un jugador con mi nombre. Y que en realidad acá, cuando diga le toca al jugador 1, me permita a mí elegir si quiero piedra, papel o tijera. ¿Sí? Y entonces esa variante estaría acá. El jugar de la máquina va a sacar una jugada aleatoria, el jugar del humano debería con un sein, si estamos en un programa de consola, preguntarle al jugador humano qué quiere hacer. ¿Sí? Y entonces ahí empezamos a tener opciones. Antes de ver herencia, la opción que teníamos era algo así como poner, qué sé yo, un booleano para saber si es humano. Y acá poner un if en el sentido de que, bueno, si es humano hago un sein y si no hago un aleatorio. Y cuando me lo construyen me digan si están construyendo un humano o una inteligencia artificial. Sin el mecanismo de herencia, yo tengo que empezar a mezclar las dos lógicas en la misma clase. ¿Sí? Hasta la unidad 2, digamos que lo habríamos resuelto de esta manera. Cuando yo vi herencia, digo, bueno, entonces ya no necesito que ya no necesito mezclar los dos tipos de jugadores en la misma clase, sino que puedo modificar y hacer un jugador. Vamos a dejar la clase jugador con lo que es común a todos los jugadores tienen nombre, y luego la clase humano al teclado hereda de jugador e implementa su propio mover, y la clase Johnny Random se va a llamar el jugador aleatorio. Perdón, esto era para Johnny Random. Para el humano al teclado, en realidad le vamos a preguntar al humano qué valor quiere. Y entonces yo le voy a decir, elige tu jugada, 1 piedra, 2 papel, 3 tijeras, y que el tipo me diga que quiere jugar. Entonces, en el caso del humano, defino en base a lo que ingrese,
O le podría haber directamente dicho que ingrese la palabra piedra, papel o tijera. En el caso de la máquina, alguna, entre muchas, muchas comillas, inteligencia artificial decidirá cómo jugar. Me están faltando los constructores. Para esta clase no va a recibir nada. Esta clase va a llamar al constructor del jugador y le va a decir que se llama Johnny Random, mientras que la del humano del teclado está así. Porque acuérdense que en el main yo le pedía el nombre del usuario, y entonces, bueno, ese nombre que me den en el main es el que va a usar el humano. Entonces, del main me dan un nombre, con ese nombre inicializo la parte heredada y ahí listo, ya tengo un nombre guardado, tengo un método ver nombre. Agrego lo que faltaba, que es el jugar específico del humano. Y acá algo parecido. Acá no necesito pedir nada porque este jugador ya tiene su nombre fijo. Entonces inicializo la parte heredada con ese nombre fijo y ya tiene su nombre y su método para verlo. Y agrego lo que faltaba. Con esta lógica todavía no necesito polimorfismo. Yo acá puedo tener jugador, no, como le puse humano al teclado. Y Johnny Random, que no necesito darle nombre porque ya tiene su propio nombre. Bien. Entonces, hasta acá apliqué herencia. La clase jugador se encarga nada más que del nombre, las hijas se encargan de cómo juega cada uno. Y en el main todavía no me complicó nada. En vez de tener dos instancias de jugador, ahora tengo una instancia de humano y una instancia de Johnny. Pero esta parte del código sigue funcionando exactamente igual. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo llame al jugar de humano, me haga el sign y me permite ingresar, y cuando llame al de random, no. Entonces, yo acá elijo tijeras y le gané. ¿Sí? ¿Seguir jugando? No. Me retiro con 100% de efectividad. Hasta ahí entonces, ¿qué repasamos? Repasamos primero algo de clases y ahora acabamos de repasar algo de herencia. Todavía no usamos polimorfismo para absolutamente nada. El siguiente paso es polimorfismo. ¿Sí? Así que vuelvo a preguntar como antes. ¿Se entiende hasta acá la idea? ¿Se entiende por qué hice la herencia, cómo está funcionando esto? Sí, profe. Y generé dos clases que tienen la misma interfaz. Las dos tienen un método para el nombre y un método para jugar, ¿sí? Pero son tipos distintos y funcionan distinto. Lo siguiente que a mí me gustaría es tener, por ejemplo, para forzar la aparición de polimorfismo, en este caso, porque como vieron, el hecho de que el jugar esté en las clases hijas todavía no me molestó en absoluto. Ahora veamos este caso. Yo le voy a preguntar al jugador el nivel de dificultad. ¿Sí? Le voy a decir que 1, gallina. 2, estándar. 3, difícil. Y entonces, que me permita elegir el nivel de dificultad. Y obviamente, la inteligencia artificial va a ser muy distinta en cada nivel de dificultad, ¿sí? Digamos que el algoritmo que hicimos es el estándar. Habrá un algoritmo al que sea más fácil de ganar y un algoritmo al que sea más difícil de ganar. Y entonces volvemos a tener
este tema de que, bueno, con lo que vi hasta ahora, de lo mejor que podría hacer es, cuando creo a mi jugador artificial, decirle qué nivel. Pero los algoritmos para los distintos niveles pueden ser muy distintos. No es cuestión de cambiar un pequeño atributo. Pueden ser algoritmos muy distintos. Yo ahora voy a hacer cosas súper simples, pero en un juego en serio, imagínense que sería bastante más complicado. Estamos modelando un juego de lo más simple que hay. Entonces, idealmente, yo quisiera tener distintas clases para los distintos algoritmos. ¿Sí? Vamos a empezar con 2. Vamos a dejar el nivel cerebrito para más adelante. Tenemos el aleatorio, que es el normal, digamos, y vamos a hacer uno más fácil. Vamos a hacer a señor Piedras. Que como su nombre lo indica, casi siempre elige piedra. ¿Sí? Si sale 0, tijera; si sale 1, papel; si sale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9, piedra. Entonces, con este nombre es como que es obvio que le tenés que jugar papel. Así que este va a ser mi nivel ridículamente fácil. Entonces ahora tengo 2 posibles inteligencias artificiales que la tengo que elegir de acuerdo al nivel. Y acá empiezo a entrar en un problema, porque yo acá digo, bueno, si el nivel es 1, o podemos hacer un switch. No, hace un if para que el error de compilación sea más obvio. Si el nivel es 1, J2 debería ser uno de estos que siempre elige piedra, y si el nivel es 2, debería ser el totalmente aleatorio. Pero esto es obvio que no va a compilar. Y deberíamos, espero, estar todos de acuerdo en que es obvio. Esta variable declarada acá dentro de estas llaves, muere en cuanto se cierra la llave. Lo mismo pasa con esta. Esta J2 solo vive adentro de estas llaves. Terminado el if, digamos, en la línea 71, J2 no existe de ninguna manera. Si entré por acá, se creó en la 67 y se destruyó en la 78. Si me fui por el else, se creó en la 69 y se destruyó en la 70. Para cuando lo quiero usar acá abajo, el compilador me dice no tengo idea de quién es J1 o J2. ¿Sí? No sé por qué se quejó. J1 sí. J1 es el humano siempre, no hay duda. El problema es J2. No sé quién es J2. Y entonces me dice el tipo, J2 no está declarado en este scope. Y no hay una forma bonita de solucionar esto sin alguna especie de polimorfismo. Porque una brutalidad que podrían hacer, y se van a ver tentados de hacerlo en el ejercicio de la práctica, porque total es más cortito, es esta porquería que acabo de hacer, que básicamente todo lo que había en el main lo repetí 2 veces. Una vez dentro del verdadero, una vez dentro del falso. Para que una vez, mientras vive la variable de un tipo, otra vez mientras vive la variable del otro. Se darán cuenta de que eso de ninguna manera es una buena solución. ¿Sí? Yo quiero algo que se parezca a esto. Primero decido el tipo de dato y luego, con ese tipo de dato que sea, avanzo. Y entonces, acá es donde viene esta cuestión de qué tienen en común estos tipos de datos. Que todos tienen jugar y todos tienen nombre. Y entonces, si yo planteo eso en una clase base, me puedo manejar con un puntero a la base. Yo esto lo voy a cambiar por decir que tengo un jugador que en un caso se inicializa de una manera y en otro caso de otra. ¿Sí? Lo que voy a crear es un jugador. El puntero este vive en todo el main, porque el puntero no está dentro del if. El puntero está en el main, vive en todo el main.
Lo que hago adentro del if es hacer que le apunte a la primera parte de un piedras o a la primera parte de un random. Acuérdense esa idea de que cualquier hija empieza primero con lo que heredó de la base. Entonces, la primera parte de cualquiera de estas dos clases tiene forma de jugador. Así que yo puedo hacer apuntar J2 a cualquier parte de la base. Y J2, como ahora es un puntero, bueno, lo voy a tener que invocar a sus métodos con flechita. Y para que esto todavía no compila, pero cuando J2 pasó de ser una variable común a un puntero al que le hago new. Además de acceder con flechita o acceder con el asterisco, también podría haber sido de esta manera. ¿Qué otra cosa tengo que poner ya antes de olvidarme? Los delete. Exactamente. Un delete. Porque cada vez que el programa corre se hace un solo new. De estos dos nunca hago los dos, hago uno o el otro. Si el usuario eligió, este es un puntero que en este momento tiene basura. Si el usuario eligió nivel 1, lo inicializo, o sea, creo un Mr. Piedras y hago que el puntero le apunte a la primera parte de esta clase. Si el usuario eligió 2, hago lo mismo, pero con el random. Uno de los dos. Entonces, esto, unidad 1. Ponen un new, no se olviden para nada de poner un delete. Pero esto no va a compilar, porque me va a decir, acá, me va a decir que la clase jugador no tiene un método jugar, porque el método jugar estaba en las hijas y no en la base. Y entonces ahí es cuando yo vengo y le digo, fíjense, primero lo voy a hacer mal, primero voy a poner jugar acá, sin implementarlo, no está implementado. Acá digo, existe un método jugar, pero en realidad se implementa en las hijas, no se implementa en la base. Y entonces, básicamente el linker me dice, me prometiste un método jugar para jugador y no lo encuentro. Entonces yo le tengo que decir, mediante virtual e igual a 0, que ni lo busque porque no existe. Con virtual le estoy diciendo, este método lo estoy declarando acá, pero en realidad para que lo implementen las hijas. Y con igual a 0 estoy obligando a que lo implementen las hijas. Ya vamos a ver cuando hagamos, no sé, por ejemplo, el nivel 3, qué puedo poner en lugar de igual a 0 o en qué caso es útil no poner igual a 0. Pero es como que esto es lo que le avisa al compilador cuando hago una llamada, que ojo que este no es un método común, te puede llevar para abajo. ¿Sí? Y sí o sí te tiene que llevar para abajo. Es que sí pasa que eso siempre fascina más que lo que previamente. O sea, lo de parar Alguien las había líneas, dicho, porque vos tenés supongamos que tenerlo. Piedra o Random tienen un constructor, se los construyen en el new. Piedra y Random tienen su constructor, que es este, hace poquito, pero es efectivamente su constructor. Y sí, se lo está construyendo en el new. El new reserva e inicializa la memoria. ¿Sí? Hace las dos cosas. Lo mismo que el delete, entre comillas, desinicializa y luego libera la memoria. ¿Sí? El new y delete, entonces nosotros en la unidad 1 dijimos reserva ni devuelve memoria. En realidad, reserva y construye el new y destruye y libera el delete. ¿Sí? Hace más que eso, se encargan de invocar a constructor y destructor. Entonces, sí, acá estoy construyendo efectivamente. Con el constructor por defecto o el que yo haya hecho. Bien, entonces, al agregar esto, mi programa va a compilar, porque ahora jugador sí tiene un método jugar, pero estoy aclarando que no es un método común, que no es un método que esté acá, sino que esto va a ser como, entre comillas, un hipervínculo que me lleve a una clase hija. Y entonces, ahora puedo elegir
Nivel fácil, y como sé que este tipo siempre elige piedra, yo voy a ir siempre con papel. Y le gané. ¿Vamos a jugar de nuevo? Sí. Y le vuelvo a ganar. Y así podemos jugar un rato largo. Y es de verdad testarudo. Estadísticamente en algún momento debería elegir otra cosa. Ahí está. Finalmente eligió papel y empatamos. Pero 7 de cada 10 veces le voy a ganar yo porque lo programamos para que tenga mucha más chance de elegir piedra que otra cosa. Bien. Pensando en el main, fíjense que en esta parte, que es toda la lógica de entrada, salida y las reglas del juego. ¿Sí? En este caso son las reglas que dicen cuándo le toca a cada uno y quién gana y quién pierde. En un juego complejo esto será mucho más complejo y no será un pedacito de código en el main, sino que tal vez sean una o varias clases. A todo este código, yo simplemente lo que hice fue cambiar variable común por puntero, o podría haber cambiado variable común por referencia. Y al código le da lo mismo qué tipo de jugador sea. Y es más, vamos a hacerlo. Gran función del juego, a la que le pasamos. Es más, vamos a dar una referencia para variar. Ni siquiera me importa que haya un humano. A toda la lógica principal del juego, lo único que le importa, esto podría haber sido o referencia o puntero, nunca variable común. Voy a usar referencia como para variar y porque aparte me gusta más el punto que la flechita. A toda la lógica del juego no le importa qué tipo de jugador sea. Le importa que sea algo que sea capaz de jugar y de decir su nombre. Listo, es todo lo que necesito saber. Si acá en vez de pasarme un jugador me pasan cualquiera de las hijas, me da igual. ¿Sí? Esta función va a andar igual y el polimorfismo, el compilador, va a garantizar que cuando yo invoque a jugar se llame al que corresponde. Que si lo que me pasaron era un humano, llame al del humano, y si lo que me pasaron era un nivel 1, llame al del nivel 1, o si era nivel 2, al del nivel 2, que llame al que corresponda. Pero este código no le interesa. Tampoco le interesa que este código yo lo puedo poner antes de que siquiera existan. Fíjense, la clase jugador y luego viene la función. Todavía no existen ni el humano, ni el random, ni el piedras. Nada. Lo único que existe es la clase jugador. Y es lo único que necesita este código. Este código, con quedarse tranquilo de que tienen nombre y tienen jugar, ya le alcanza. Los detalles no le importan. Esto es lo que hace que mi programa sea extensible, sea flexible. Que al código principal de mi programa no le importa si yo después tengo que agregar más tipos de jugadores, más niveles de dificultad o lo que sea. No cambia absolutamente nada. Las reglas del juego, sean el tipo de jugador que sean, son exactamente las mismas. Eso es lo maravilloso, ¿sí? Fíjense que esto compila y bueno, obviamente va a funcionar igual que antes. Entonces, yo puedo programar todas mis reglas de juego en base a jugadores genéricos, abstractos, ficticios, sin saber los detalles, ¿sí? En un juego, qué sé yo, en un juego de algo más visual, no sé, un juego de plataformas, yo voy a tener un montón de objetos en pantalla y a todos hay que dibujarlos y actualizarlos frame a frame, entonces yo puedo programar toda esa lógica de actualizar, dibujar, medir los tiempos, etcétera, sin importarme qué tipo de objeto sea. Y después la herencia hará que algunos objetos sean plataforma, otros sean el personaje, otros sean enemigos, otros sean power-ups y toda la historia. Pero hay un montón de lugares en el código donde no me interesa el detalle específico de qué es, y el polimorfismo no solo me oculta el detalle de qué es, sino que hace que incluso si
de verdad no tengo forma de saber qué es, no me importa. Que si yo todavía no tengo definido cuáles son las inteligencias artificiales y mañana se me ocurre agregar más, no me importe. Este código no va a cambiar porque se va a encargar el polimorfismo, pero este código no tiene nada que modificarse. Y entonces, bueno, yo puedo agregar un tercer nivel de dificultad y en principio no tener que tocar nada de acá. Entonces tengo la clase que promete qué se puede hacer con un jugador, pero no cómo. Hay algo que dice cómo, pero hay otras cosas que no dice cómo, que dice lo definirán mis hijas más abajo. La parte más importante del programa le alcanza con eso. Y después genero las herencias y pongo todos los detalles que quiera. Tengo la del humano y las dos automáticas. El único lugar donde tengo que cambiar cuando agregue un nuevo nivel es acá. Acá es donde, si yo hago un tercer nivel, si el nivel es 2, Johnny Random, y si el nivel es 3, una computadora de verdad inteligente, perdón, como Multivac. Por ejemplo. Y entonces, si yo hago una clase nueva con una mejor inteligencia para otro nivel, en principio el único lugar donde se va a notar es acá. Pero la lógica de esta función no, a priori no necesita cambiar. Vamos a tener que hacer un cambio, ya van a ver por qué, pero no tiene nada que ver con el polimorfismo. Pero entonces, la idea es esa, yo puedo extender la funcionalidad de mi programa sin tener que tocar prácticamente la parte central. Eso me permite, no sé, en un juego que sea fácil agregar niveles, agregar personajes, agregar power-ups o lo que sea, o que sea relativamente fácil, mucho más fácil que si no tuviera polimorfismo. Eso me permite en un programa de otro tipo tener plugins, ¿sí? Qué sé yo, en Photoshop que le puedo agregar filtros nuevos. Eso me permite un montón de cosas. Eso permite a veces esconder diferencias entre sistemas operativos. Cuando gran parte de mi programa no le importa el sistema operativo, pero hay una partecita que Vas a tener sí, que pasar la plata de la bicicleta que la tengas escondo a esa la bicicleta partecita que detrás de una tienes interfaz genérica. el juego código Y para esa usar el link partecita se enseguida implementará de una manera en Windows, o de algo otra así. en Linux, Los de juegos otra en transferidos de una a Mac, la otra. o incluso en una misma plataforma puedo tener por detrás distintas bibliotecas y que el programa principal no sepa cuál de ellas estoy usando porque hay una clase genérica que lo esconde. Hay millones de casos donde se usa el polimorfismo para esto. Me permite separar bien dos partes de mi programa, la regla de juego versus los detalles de cómo piensa cada jugador. Y encima, del otro lado, del lado de los jugadores, puedo agregar sin que eso me obligue a tocar nada en las reglas. En lo del IST override, sí, buena aclaración. Cuando hagan una función que sobrescriba o que implemente lo que prometió la clase base, pongan el override. El por qué lo vamos a ver cuando implementemos la otra función, cuando implementemos el nivel 3. De momento, puedo mostrar algo que es lo siguiente. Yo no puedo tener un jugador. Y el error me dice, no puedes declarar una variable de tipo abstracto. ¿Sí? ¿Por qué el jugador es abstracto para el compilador? ¿Qué significa que sea abstracto? Que al jugador le falta algo. Hay un método que el jugador prometió tener, pero él por sí mismo no tiene. Necesita de una hija que se lo complete. Entonces, nunca voy a poder declarar una instancia de esta clase, porque si es solo de esta clase, esto no va a estar conectado a nada. Necesito sí o sí una hija que me complete el jugar para que esto se conecte a algún lado y entonces tenga sentido. Por eso se dice que esta clase es abstracta.
eh, si este método que yo acá dije tiene que estar en una hija, como en esta clase no está, o en la hija no lo hago, no voy a poder instanciar. Si una hija no tiene este método, no se puede instanciar, porque sigue habiendo, entre comillas, promesas incumplidas. ¿Sí? Yo acá con el virtual igual a 0 estoy prometiendo que alguna hija va a implementar esto. Hasta que una hija no lo implemente, la clase no se puede usar. Esa es un poco la idea de abstracto. Abstracto es básicamente que le falta implementar alguno de los métodos virtuales que prometió. Y tiene todo el sentido del mundo, porque un jugador en genérico no tiene forma de jugar. O sea, el humano tiene una lógica para jugar, el nivel fácil tiene una lógica para jugar, el nivel difícil tiene una lógica para jugar, pero en versión genérica no hay lógica para jugar. No tiene sentido que yo haga un jugador y no diga cómo juega. Entonces, sí o sí el jugador que yo haga, el hijo que yo haga, la herencia que yo haga, tiene que decir cómo juega, si no, no tiene sentido. Porque ese es el objetivo en la vida de esta clase, de alguna manera. Bien. Voy a parar un toque el video porque se me quedó sin batería el teléfono hasta que lo reinicie. Hasta ahí entonces con los conceptos más importantes. ¿Cómo y para qué estamos usando polimorfismo? Para poder tener código que interactúa contra una interfaz virtual que, digamos, esta clase la promete, pero la van a cumplir las hijas. Entonces, yo programo contra esta interfaz, pero cuando de verdad lo voy a usar, cuando esto de verdad se vaya a ejecutar, lo que voy a estar recibiendo acá van a ser algunas de las hijas. ¿Sí? Esta función, entonces, le alcanza con saber esta interfaz, pero al momento de ejecutar va a tener una hija y va a usar un jugar de verdad, alguno de los 3 o 4 que tenemos abajo. Vamos a hacer el nivel difícil. Y así vemos la diferencia del igual a 0 o no igual a 0. Dije que le iba a poner multivac a la versión súper inteligente. Es un jugador. Cuyo nombre es multivac. Que va a tener su método jugar. Y acá vamos a poner su superinteligencia. Estadísticamente el juego es tan simple que esta es la estrategia ideal si juegan máquina contra máquina. Pero los humanos no son máquinas. Hay papers que dicen que los humanos cuando ganan tienden a repetir la misma jugada y cuando pierden tienden a cambiar. Entonces el humano no se tiró piedra. Si ganó, es probable que vuelva a repetir piedra. Si perdió, lo más probable es que cambie. Y entonces que la próxima sea papel o tijera. Y hasta de esas dos está estudiado que es más probable que sea papel. O sea, han hecho juegos con cientos de personas y estudiado más o menos en general cómo se comportan las personas y se descubrió eso. Entonces, la primera vez que juegue, tendré que elegir al azar. Y creo que ni al azar, la mayoría de las personas empiezan con tijera. Pero no importa, la primera vez que juegue empiezo con cualquier cosa. De la segunda en adelante, si yo sé cómo me fue en la partida anterior, puedo predecir lo que es probable que haga la persona. Si le gané, es probable que cambie. Si me ganó la persona, parado del lado de la máquina, si me ganó la persona, es probable que vuelva a jugar lo mismo. Entonces, si yo de alguna manera, que ya vamos a ver o vamos a tener que agregar el cómo, tengo la información de cuál fue mi jugada previa y si gané o no, con eso puedo predecir, entre comillas, qué va a hacer la persona y jugar más inteligentemente la próxima vez.
Entonces, si no hay jugada previa, si esto está vacío, si esto es la cadena nula, voy a empezar con piedra. Porque la mayoría de las personas empieza con papel o tijera. Así que bueno, vamos a suponer que empiezan con tijera, elijo piedra. Ahora, de la segunda jugada en adelante, yo voy a aprovechar la información de cómo me fue en la anterior para predecir lo que hace la persona. Si le gané, lo más probable es que la persona cambie. Y entonces, si mi jugada previa había sido piedra y gané, quiere decir que la otra persona eligió tijera. Así que ahora no va a elegir tijera. Probablemente elija piedra. Así que a mí me va a convenir elegir yo tijeras. Si le gané con papel, quiere decir que él había elegido piedra. Lo más probable es que ahora elija... a ver, si le gané con piedra es porque él eligió tijera. Esto es piedra, papel, tijera. Le gané con piedra es porque él eligió tijera. Si él eligió tijera, ahora va a elegir piedra. Así que a mí me conviene papel. Ahí va. No podía ser. Independientemente de dónde sale todo esto, que es solo una curiosidad, es como que en promedio las personas tienen una forma de comportarse. Y entonces, esta estrategia en promedio te hace ganar más de la mitad de los partidos. ¿Sí? Le gané con piedra porque él había elegido papel. Porque él había elegido tijera. Lo más probable si perdió es que cambie. Así que no va a elegir tijera, va a elegir alguno de los otros dos. Y es más probable que elija piedra. Por eso yo me juego papel. Y lo mismo esto. En cambio, si perdí, esto era si yo gané la última partida, pero si la última partida yo la perdí, lo más probable es que él, el humano, entre en confianza y vuelva a repetir la misma jugada. Así que si yo perdí con piedra es porque él eligió papel. Le voy a jugar tijeras. Si yo perdí con papel es porque él eligió tijeras. Le voy a jugar piedra. Y si yo perdí con tijeras es porque él eligió piedras. Le voy a jugar papel. Y esta estrategia a la mayoría de las personas, o al menos a los que no saben que existe una estrategia, les va a ganar. O por lo menos le va a ganar en promedio más que la random. Independientemente, imaginen que en un juego de en serio, o sea, ni hablar algo como el ajedrez, esta estrategia sería increíblemente compleja. Independientemente de lo que pase acá adentro, por ahí lo interesante que apareció con esta estrategia es que necesito saber después de jugar cómo me fue. Yo puedo saber, me voy a guardar cada vez que devuelvo un valor, me voy a guardar qué valor devolví para saber cuál fue mi jugada previa, porque es parte de la información que necesito para esta estrategia, saber cuál fue mi jugada previa. Pero también necesito saber cómo me fue con esa jugada previa. Necesito que alguien me diga si gané o no. Para que esta estrategia funcione, luego de cada jugada yo necesito, la inteligencia necesita saber si ganó o no ganó con la jugada que hizo, para en base a eso ajustar la próxima. Entonces, acá aparece algo que en general es totalmente razonable. Todo jugador debería poder saber si ganó o no ganó. Pero todas las otras estrategias que hicimos antes no usan esa información, no les interesa. A la única que le interesa es a esta. Obviamente que yo no puedo venir a la lógica de mi juego y avisarle a cada jugador si ganó o no su resultado. Acá teníamos si ganaba el jugador 1 y el jugador 2 es lo contrario.
Entonces, en la lógica de mi juego, yo acá cuando calculo quién gana, bueno, le podría avisar a las clases cómo le fue para que si la clase quiere, use eso para mejorar su estrategia en el próximo round. Ahora, para yo poder invocar a este método a través de un jugador, no de un multivac, no de una herencia. Acuérdense que la regla del juego, esta lógica general, la estoy aplicando sobre la clase base. Entonces, yo necesito que este método esté en la clase base, porque si no está en la clase base no lo puedo llamar acá. Por más que acá me venga un multivac, si este método es de multivac pero no de la clase base, yo no lo voy a poder invocar. Y entonces es parecido a lo de jugar. Vengo acá y hago un método virtual, resultado, con el que le informo a la clase cómo le fue después de la partida, después de hacer su jugada. Ahora, si yo hago esto, estoy obligando a que todas las clases implementen un método de resultado y a la mayoría de las clases no le interesa, es una molestia. ¿Sí? Este programa deja de compilar porque ahora me va a decir que Humano, Piedras y Johnny no cumplen con la promesa de tener un método de resultado. Que tiene sentido, por más que solo lo use Multivat, tiene sentido en el contexto de un jugador genérico. Si un jugador tiene un nombre, puede jugar y puede enterarse cómo le fue. No es que no tenga sentido. Pero al enterarse cómo le fue, hay un montón de herencias que no lo van a usar para nada. Entonces, en lugar de igualarlo a 0, que es la forma de obligar a que la hija lo implemente, lo que voy a hacer acá es darle una implementación, en este caso una que no hace nada, ¿sí? A ir y al código, que te dicen gané o no, una implementación 100% apática es esta. Y entonces, ¿qué va a pasar? Sigue sin ser un método común porque tiene la palabra virtual. ¿Sí? La palabra mágica es virtual, no el igual a 0. La palabra mágica es virtual. Cuando una clase tenga este método implementado, gracias a la palabra mágica virtual, se va a ejecutar el de la clase, el de la hija. Ahora, si una hija no lo tiene implementado, va a tomar esta versión. Lo que yo haya puesto acá adentro, en este caso, nada. Hija que no lo tenga implementado es lo mismo que si tuviera implementado con las llaves vacías. No va a hacer nada en este caso. Va a ignorar el resultado. Entonces, cuando yo igual a 0, estoy obligando a que la hija sí o sí implemente el método, mientras que cuando yo lo hago virtual, pero en lugar de hacerlo igual a 0, le doy una implementación, estoy dejando a la hija la opción de usar la implementación que di en la clase base o de hacer una nueva. Y entonces, los dos niveles fáciles y el humano se van a quedar con la clase base porque esto no les interesa, pero el nivel difícil va a ser una nueva y va a aprovechar esta información. Y entonces ahora esto en el main estaba activado, no. Vamos a activarlo. Esto ahora debería compilar. ¿Sí? Y entonces ahora puedo crear, qué sé yo, nivel 3. Ahí hubo un empate. Bueno, creo que en el caso del empate justo no lo consideré. Pero no importa. Podría haber seguido jugando, no sé para qué salí. Bien. Acá le gané. Y entonces la computadora piensa, cuando un humano me gana, se confía y vuelve a jugar lo mismo. Y entonces, si yo cumplo con ese patrón, le vuelvo a jugar lo mismo, ella elige tijeras y me gana. Porque si yo no conozco la estrategia, es más viva que yo. Estadísticamente funciona. En fin, la idea de la clase no es aprender sobre piedra, papel, tijera, aprender de programación. ¿Qué es lo interesante entonces? Que yo acá elijo con el new algún tipo de jugador y luego a esta función le da lo mismo a cualquiera de los tres. Esta función se las va a arreglar con esta interfaz.
donde esto es lo vital, por eso lo igualé a 0, esto es lo que sí o sí toda hija tiene que tener, y después puede haber cosas que sean opcionales. Profe, Dije que con esto iba a pero quedar... Sí, ahí pregúntame. la función resultado es void, digamos, no retorna nada. En el caso de que tenga que retornar algo, ¿se puede hacer así? ¿Sí? No, no, acá el prototipo puede ser el que vos quieras. Yo esta la hice voy porque esta es para darle información a la clase y no para la clase te dé a vos. Profe, O pero sea, si en vez de igualarla a cero y hubieses puesto las llaves, funcionaría igual, porque todas las clases tienen el jugar. claro, acá el programa andaría exactamente igual, pero esto me permitiría crear un jugador que no sabe jugar, lo cual no tiene sentido. Entonces, es mucho más sensato igualarlo a 0. Es mucho más sensato decir, me podés hacer un jugador al que no le importa el resultado, pero no me podés hacer un jugador que no juegue porque eso no es un jugador. Si yo hago esto, te estoy dejando hacer una herencia que no juegue. No, para el problema que estamos modelando no tiene sentido. A nivel código, bueno, si es un string tiene que retornar algo, que retorne nada o que retorne piedra o lo que vos quieras, un string, va a compilar. Pero si pienso en qué es lo que estoy modelando, no tiene sentido. No tiene sentido que no retorne una jugada, no tiene sentido hacer una herencia de jugador que no juegue. Entonces, acá yo pongo el igual a 0 para obligar a que la herencia juegue, porque si no, ¿para qué existe? En cambio, el resultado es, bueno, habrá herencia a la que le importa y herencia a la que no. No es tan vital. Si la herencia no quiere aprovechar el resultado, que no lo aproveche, pero jugar tiene que jugar. Por eso va a haber métodos que sean obligatorios y métodos, entre comillas, que sean opcionales. Que no tiene que ver con que el método sea para darle o para pedirle información de un tipo o de otro. Para cualquier prototipo. ¿Sí? Cualquier prototipo de cualquier función yo le puedo agregar el virtual adelante y el igual a 0 o las llaves atrás. Lo que no puedo hacer es no decir nada. Porque si yo no digo nada, el compilador se va a quedar esperando que lo implemente. Entonces, o lo implemento o le aclaro que no lo voy a implementar. Lo que no debería hacer es decir nada. En este caso aclaro que no, que la responsabilidad es de las hijas. En este caso aclaro que sí. Pero como es virtual, alguna hija podría llegar a modificarlo y a la que no le interese no. Entonces, por eso es que, claro, como dicen en el chat, Humano al Teclado o Johnny Random compilan sin problemas. Porque si yo acá pongo el igual a 0, ya no compila. Me va a decir, che, Humano al Teclado le falta el método de resultado. Y yo acá digo, bueno, no voy a obligar a que todos tengan un método de resultado. El que no lo quiere, que no lo use y se acabó. Así que virtual es cuando existe la posibilidad de que se vaya a ejecutar algo que está en la hija. Si es puro, no es una posibilidad, es una obligación. Si es puro, acá no hay nada. Sí o sí hay que ir a la hija. Si no es puro, si en lugar del igual a 0 tengo llaves, puede que haya hijas que se queden con esto o puede que haya hijas que hagan su propia versión. Ahí dejo abierta la posibilidad cualquiera de las dos. Pero cuando es puro estoy obligando a que sí o sí lo haga la hija. Y lo del override no es obligatorio. Es más, de hecho acá no lo puse y no pasó nada. Pero imaginen que yo escribí mal este método. Y entonces la clase hija no tiene un método de resultado porque este no es, se llama distinto, falta la U. Este no es resultado. Esta clase no tiene un método de resultado, pero compila igual, porque no era obligatorio. Entonces esta clase me va a andar mal, porque yo quise cambiar el resultado, me equivoqué y generé otro método en lugar de cambiar el que quería. Pero el compilador ni se enteró. Como no era obligatorio, tomó el resultado de la clase base, compiló igual y no pasa nada. Entonces, esto compila, pero anda mal. Si yo le aclaro al compilador que mi intención explícita es sobreescribir un método de la clase base, esto ya no compila. Porque si el nombre que yo pongo, o los parámetros, o lo que sea, no coincide con el de la clase base,
me va a estar diciendo, che, me prometiste sobreescribir y no sobreescribí nada porque este no está en la base. ¿Sí? Yo con esto le aclaro, le explicito que mi intención no es hacer un método nuevo, como podría llegar a entenderse por error, sino que mi intención es explícitamente modificar algo que hay en la base. Y si en la base no está, que no compile porque algo está mal. Así, si en la base no está, me agrega un método nuevo que nada que ver. Así, si en la base no está, no compila. Como siempre, cuanto más información le doy al compilador, más me ayuda el tipo a encontrar, a detectar los errores. Entonces, cada método que sea virtual en la clase base debería, cuando lo implemento en la clase hija, por seguridad, ponerle el override. ¿Sí? Aunque no es obligación, tómenlo como obligación. Tómenlo como regla, pongan el override a todo lo que esté implementando algo que se prometió como virtual en la clase base. Eso me va a ayudar, va a hacer que el compilador me ayude a encontrar errores. Y esto compila sin problemas, salvo por una advertencia que está molestando desde la primera vez que pusimos virtual y no entiendo por qué nadie se queja. Cuando insistí tanto en que las advertencias no había que dejarlas pasar. El problema de la advertencia que me da en el delete es que cuando yo acá hago un delete de jugador, el delete va a ejecutar el destructor de jugador. Y esto no es un jugador, es un Johnny, un Mr. Piedras o un multivac, pero no un jugador. Si yo ejecuto el delete de jugadores, como que estoy destruyendo solamente la partecita heredada, no todo. ¿Sí? Y eso está mal. Entonces, el destructor también tiene que ser virtual. Aunque no lo necesite para nada. Aunque la clase hija no tenga destructor, que la clase hija yo no le haya codificado un destructor, en realidad no quiere decir que no lo tenga, quiere decir que estoy usando el que viene por defecto, que es importante. Entonces, siempre que ponga métodos virtuales, tengo que poner un destructor virtual. Aunque no, si no me interesa que haga nada, dejo las llaves vacías, como dice acá. Pero que esté el destructor virtual. Eso va a permitir que cuando el delete intente destruir, desinicializar esa memoria antes de liberarla, ejecute el que corresponde, ejecute el destructor de la hija y no el destructor de la base. Entonces, ese warning básicamente me decía, ojo que está haciendo el delete de una clase abstracta y su destructor no es virtual. ¿Sí? Which has non-virtual destructor, que tiene un destructor no virtual. Entonces, toda clase, esto es regla de memoria si quieren, toda clase que tenga métodos virtuales tiene que tener un destructor virtual, lo uses o no. Repasando entonces, en la clase base pongo el prototipo con la palabra virtual para aclarar que no es un método común. Si no lo voy a implementar, aviso igualándolo a 0, que ese caso es cuando decimos que es virtual puro, no solo virtual, sino que puro. Y en ese caso la clase no se puede usar por sí misma porque le va a faltar algo. Una clase que tiene métodos virtuales pero no puro, la puedo instanciar y usar todas las versiones por defecto de los métodos. Pero si tiene un método virtual puro, ya no. Porque ese no tiene versión por defecto, ese sí o sí necesita de una hija. En la clase hija, ¿qué hacemos? Respetamos el prototipo. Que coincida completamente. Tiene que coincidir el tipo de retorno, tiene que coincidir el tipo de argumento y si es cons o no cons también tiene que coincidir. La palabra override está buena para que el compilador me ayude a encontrar errores. Y les queda un ejemplo donde yo en el main, como hice recién, tengo un puntero a la base y elijo
en cada ejecución o en cada momento si voy a usar ese puntero para apuntar a un tipo de hija u otro. Y cuando yo use un método virtual a través de ese puntero, el polimorfismo se va a encargar de ir al verde o al rojo al que corresponda. Yo me lavo las manos y eso se encarga el compilador. Que es algo que si lo tuviera que manejar yo sería mucho más complicado. Se lo conoce dinámico porque esto es en tiempo de ejecución. O sea, el mismo código, si una vez se ejecuta y el if da verdadero es un tipo de dato, y si otra vez se ejecuta y el if da falso es otro tipo de dato. Depende de cada ejecución con qué tipo de dato vaya a trabajar. En el juego que hicimos recién, cada vez que lo corro, elijo un nivel distinto. Entonces, no es algo que se sepa de antemano cuál de las dos va a usar, sino que se va resolviendo en cada ejecución. No se puede resolver al momento de compilar. Se resuelve cuando se ejecuta. Y bueno, esta última parte para el tema del destructor. Para que pase lo mismo con el destructor, para que cuando llame al destructor no sea el de la base, sino el de la hija, necesito que la base lo declare con la palabra virtual. Resumiendo, herencia, virtual en la base, implementado en la hija, usarse a través de referencia o puntero. ¿Sí? En una relación de herencia, como virtual en la base, implementado en la hija, para que estén bien hechas las clases, y cuando lo uso para que funcione, o referencia o puntero, nunca una variable común, nunca un objeto común. Siempre o referencia o puntero. Que yo en este caso hice una mezcla. En el main lo creé como puntero, pero se lo desreferencié. Por eso la función toma todo como referencia. ¿Sí? La única diferencia, si yo acá hubiese puesto asterisco, es si acá pongo con punto o con... Vamos a hacerlo. La única diferencia es reemplazar los puntos por flechita. Bien, ahí está. Recibo puntero, ok. Reemplazar punto por flechita es la única diferencia. La verdad que da lo mismo. Si una referencia y un puntero son lo mismo. Si recibo puntero, entonces, este ya es un puntero, este no necesitaba ser un puntero, bueno, le pregunto su dirección de memoria para que funcione como puntero. Pero bueno, fíjense el resultado final. No solo a esta función no le importa con qué nivel de dificultad, en realidad a esta función no le importa cuál es el humano, no le importa si hay humanos, a esta función yo le paso, no sé, random contra multibag y anda igual, humano contra humano y anda igual. A esta función que representa la interfaz general y las reglas del juego, los detalles del jugador realmente no le importan para nada. Me faltó acá avisar que en caso de empate no gana nadie. Entonces, esa es la gran ventaja. Yo puedo seguir agregando jugadores, dificultades o lo que sea, y que el código más grande, el principal, el más jodido, no cambie para nada. No me acuerdo si en la presentación había algunos ejemplos más. Profe, Sí, ¿y si pasas el jugador 2 por copia, se rompería todo? pasar por copia sería querer hacer esto. Cuando yo acá copio la hija en la base, como la hija no entra entera en la base, se copia solamente la primera parte. Entonces, en el caso de que compile, pasar por copia, pierdo todo lo de la hija y me quedo con una base. Pero no va a compilar porque si la base es abstracta, si la base tiene igual a 0 acá, no me va a compilar, porque va a decir no podés tener un objeto de tipo base. Podés tener un puntero de tipo base, pero nunca un objeto común de tipo base. Entonces, en nuestro caso, ni va a compilar por culpa del igual a 0. Si la base no fuera abstracta, si en lugar de tener igual a 0 los métodos tuviesen su implementación,
Esto me cercenaría lo de la hija y me quedaría con todas las implementaciones de la base. Que en los parciales casi siempre el error está acá. ¿Sí? En que la función que usa, si no es puntero o no es referencia, están cometiendo ese error. Por eso por ahí aclaro tanto lo de puntero o referencia. Bien, estábamos en... Este era el ejemplo del juego. En algo como el Pac-Man, yo tengo una clase de la cual derivan Pac-Man, los fantasmas, no sé si quieren las frutitas, montones de cosas que puede haber en pantalla. Y la clase juego, por ejemplo, en cada actualización simplemente le dice a cada uno, bueno, te toca moverte y que cada uno se mueva como deba. Las frutitas no se mueven, los fantasmas aplican sus algoritmos, el Pac-Man de acuerdo a las teclas. Al juego no le importa nada. De hecho, planteado así, al juego no le importa si hay un personaje, si hay 20, si son de la máquina, si no, se mueven, no se mueven. Es como que vos, cuando planteas la lógica de esto, te olvidás de un montón de detalles y eso te simplifica enormemente la clase juego. No tenés que preocuparte por esos detalles. Y bueno, lo que dije tantas veces, que si después agregás más fantasmas o más cosas, esto no te cambia. Lo único que te cambia es la línea que es el new. Pero todo el resto, todo lo, por ejemplo, el código que mueve, el código que dibuja, no cambia. Se encargará el compilador automáticamente. Cuando veamos sobre el final de la materia, por ejemplo, hacer interfaces ya no de consolas, sino ventanas, y las ventanas tengan botones, listas desplegables, cuadros de texto, imágenes para hacer clic, ¿sí? Va a haber una clase ventana que adentro puede tener un montón de controles en general. Y el control puede ser un botón, un cuadro de texto, una lista, no importa, puede ser cualquier cosa. La ventana adentro puede tener cualquier cosa, cualquiera de esos controles. Todos los controles se dibujan en algún lugar de la ventana, tienen algún tamaño, se les puede poner el mouse encima, que lleva un montón de cosas que son comunes a los controles. Ahora, ¿qué pasa cuando haces clic o cuando apretás una tecla? Y es distinto. Si es un botón pasa una cosa, si es una lista pasa otra, si es un cuadro de texto pasa otra. Entonces, la biblioteca de ventanas, por ejemplo, va a usar polimorfismo para eso. La ventana tiene un montón de controles, pero se dibujan distinto o reaccionan distinto cuando les hago clic. El ejemplo que ya hablamos en la clase pasada del ajedrez. Podemos hacer algo parecido a lo que hicimos recién con el piedra, papel, tijera, de decir, bueno, hay dos jugadores, pero el detalle de cómo piensa, entre comillas, cada uno es muy diferente. Y algo similar con las piezas. Cuando un jugador quiere hacer un movimiento, hay que validar si se puede o no se puede. Y eso depende de cada pieza. ¿Sí? Puedo avanzar 5 casilleros para adelante y si soy la torre sí, si soy el peón no. Entonces, esa lógica, por ejemplo, va a estar implementada en las clases hijas. Y el jugador se lo va a preguntar directamente a pieza. Sin tener que discernir una por una, por ejemplo. Entonces acá hay dos oportunidades donde podríamos estar usando en este ejemplo polimorfismo. Continuando con ese ejemplo, ¿qué tengo acá? Un struct para representar un movimiento. Alguna pieza intenta moverse a determinada fila y columna. La clase jugador le muestro el tablero y me dice cuál va a ser su próximo movimiento. Entonces la clase ajedrez tiene un tablero y dos jugadores. Cuando le toca a las blancas, el jugador de las blancas hace su movimiento y cuando le toca a las negras, el jugador de las negras define el movimiento. Y esto puede que, por ejemplo, uno sea el humano y otro sea la inteligencia artificial. Y al momento de decir que la clase ajedrez aplica el movimiento que le pidió el jugador, la función aplicar movimiento, por ejemplo, le puede preguntar a la pieza si es válido o no es válido.
Y la pieza, de acuerdo a qué tipo de pieza sea, determinará la validez con una regla diferente. Porque, bueno, cada pieza tiene sus propias reglas. Por ejemplo, ¿sí? Un poquito de código de cómo se podría manifestar el polimorfismo en distintos lugares en el ajedrez. Como que este sería el bucle principal y este sería como el jugar que hicimos recién. Pero además hay una validación de si vale o no vale que cada pieza la hace de acuerdo a su tipo. Bien, y ahí termina. Tienen el ejemplo de las mascotas, si no lo tienen ya se los hago visible, está en el Moodle. Y el ejemplo del otro juego, ¿sí? Si buscan la misma clase de 2018-2019, tienen esos otros dos ejemplos distintos al que hicimos hoy. Y el que hicimos de hoy, que no está grabado, lo que voy a hacer es, ahora en un ratito me quedo comentando un poco el código y se los mando por el foro para que lo tengan también. Así les quedan los 3 ejemplos. Pero bueno, hoy llegamos hasta acá y ya con esto sí termina lo que es relaciones entre clases. El tema de la clase que viene es bastante más fácil y más piola. Por ahí los cucos de la primera parte son puntero y polimorfismo. Lo que queda de la unidad 4 es un poco más tranqui. Como siempre damos por terminada la clase, así que el que quiere ya se puede desconectar, pero el que tenga preguntas yo me quedo respondiendo lo que haga falta. Se me cerró el chat, no sé si quedó algo sin responder. Creo que no, pero bueno, si quiere alguien quedar preguntando algo, me quedo hasta que se vaya el último. Si no, nos vemos martes o viernes.